tienes, Cristo, exaltado estás. Invencible, admirable, grande es fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable, poderoso, invencible, admirable, grande es fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable. Eres hermanos, bendiciones, saludos a todos. Qué bueno el poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Yo quisiera, pues, como tenemos por costumbre, hermanos y amigos, los invito para que se unan con nosotros siempre. Oremos delante de Dios para que el Señor, pues, en este día derrame de su bendición sobre nuestras vidas, sobre cada persona, sobre cada familia que nos va a estar siguiendo y sintonizando en este día. Pues yo lo invito para que se una con nosotros y le digamos al Señor: amado Dios, en este día venimos delante de ti, Padre, primeramente para pedirte que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, espíritu, alma y cuerpo. Lávanos, Señor Jesús. Si no te ofendimos a la audiencia o mi persona, Jesús, te pedimos misericordia. Acudimos, Señor, a ti, Padre, confiando y sabiendo, Jesús, que tu sangre nos limpia y nos lava de todo pecado. En este día, Jesús, en esa confianza, Padre, venimos ante ti, Padre, para pedirte misericordia por nuestras vidas, por la audiencia, por las personas, Jesús. Sabemos que los tiempos se han acortado, el tiempo se acerca, Padre, en la que miraremos tu rostro, Padre eterno. En esa confianza, Jesús, en esa alegría, Dios, perseveramos y buscamos, Padre, tu rostro todos los días. Pero en este día, Padre, te pido por toda la audiencia, Jesús, por todas las personas que nos van a estar sintonizando, Padre, para que, Señor, venga un despertar, Jesús, un quebrantamiento de espíritu y de corazón, Padre, para que las personas puedan ser sensibles a tu palabra, a la voz de tu espíritu, mi Dios. Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún titubean, Padre, en la decisión de entregarte sus vidas, Padre. Te pido misericordia, Padre, para que tú reargullas en sus corazones, que los sensibilices, que quites, Padre, toda duda, toda falta de fe. Sobre todo, Padre, reprendemos toda mentira del enemigo, toda distracción, todo pensamiento de las tinieblas, Padre, que quiera estorbar para que las personas lleguen a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús le ordenamos a esas potestades, a esos espíritus, Padre, que oprimen a las personas, en el nombre de Jesús, que se aparten, que se alejen de los hogares donde este mensaje, donde esta palabra va a llegar, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, por las naciones, por las personas en el mundo. Aquellos, Señor Jesús, que aún no te conocen, te pido para que tu Santo Espíritu, Jesús, obre poderosamente en los corazones. Rompe las cadenas, Señor. Rompe los lazos, las ataduras que estorban, Padre, que las familias, Señor, las personas se acerquen a ti en tu nombre, Jesús, en el nombre que es sobre tu nombre, Padre. Te pedimos por las personas, Señor, en este día, por aquellos que están en religiones hundidos, Padre, engañados, que venga la luz del evangelio, Padre, que ese velo sea quitado, para que sus ojos puedan ver, Señor, lo espiritual. Que el conocimiento, Padre, por tu espíritu llegue, la revelación de tu palabra, Padre, el despertar de tu espíritu a esas personas necesitadas, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en el mundo, Señor, en las Filipinas, Señor, en el África, en Rusia, en China, Jesús, en todos los continentes, en Europa, Padre, porque nunca se había visto, Señor, lo que tu Santo Espíritu está haciendo en los corazones, Padre. Padre, que las personas puedan visualizar y entender que lo que está aconteciendo es bíblico, lo que se está aconteciendo en el mundo, Padre, que lo que se aproxima es grande, Señor Jesús. Te pido, Dios, para que venga el remordimiento sobre las personas, sobre el mundo, Jesús, el quebrantamiento de corazón, para que
sinceren contigo, Padre, en tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de religión, Padre, sea removido de las naciones. Toda falsedad, todo engaño de las tinieblas, Padre, sea quitado. Para que el evangelio pueda llegar con poder, Señor, a cada rincón de todos los continentes, Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos, Padre, una vez más. Te damos las gracias en este día. Prepara el mensaje, Jesús, que pueda ser de mucha bendición y que tu Espíritu de Dios sea el que lo acomode a los corazones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, pues aquí estamos una vez más. Bendito sea el nombre de Dios que nos permite estar con ustedes. Tengo un tema, hermano, que lo voy a dar en dos partes. Es bastante extenso, es bastante grande, pero no me da el tiempo. Porque quiero ir pausadamente explicándolo. De ustedes se va a gozar, pero es un tema, como digo, lo voy a dar en dos partes. Y hemos compartido a través, pues, de los años, a través de las semanas, unas cositas, que usted va a poder asimilar. Tal vez usted me ha oído que he hablado un poquito de esas cosas, pero vamos a estar hablando, hermano. Usted sabe que Satanás todo lo imita. Todo lo que Jesús hizo, hermano, el Satanás lo imita. Así sabe que como hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo, Satanás tiene su Trinidad. Después está el anticristo, la bestia del falso profeta. Fíjese cómo Satanás todo lo imita. Es padre de mentira. Pero todo lo que Dios hizo en un principio, amigo y hermano, lo hizo perfecto. Y yo les he compartido en otras ocasiones, que usted dirá, ay, el hermano siempre, porque el hermano siempre dice lo mismo, porque Dios me mandó a decir la verdad, hermanos. A mí me mandaron a predicar salvación, porque el tiempo se acerca. El tiempo, y si las personas y amigos, si ustedes pudieran comprender lo que está aconteciendo en el mundo, es bíblico, se está cumpliendo. Yo veo las noticias y llegaron a la vida, hermano, y aquellos que saben de lo que hablo, uno en el espíritu está alerta, porque vemos los acontecimientos en el mundo, lo que está aconteciendo, hermano. Las señales ya no se pueden negar, hermano. Y las personas, como no tienen un interés por buscar lo de Dios, como sus ojos espirituales están cegados, no tienen el Espíritu Santo de Dios, no pueden visualizar, no entienden lo que está aconteciendo en el mundo. Es para que usted se alarmara y se preocupara. ¿En dónde está usted parado? ¿En qué camino? ¿En el camino que lleva hacia la perdición o el camino que lleva a la salvación? No hay otra opción en el mundo, queridos amigos, Pero yo les he compartido tanto, que Satanás lo imita todo, y como al principio estaba compartiendo un poquito, de cuando Dios hizo al hombre, fíjese, Dios lo hizo perfecto al ser humano. Tiene un cuerpo espiritual, tiene un alma espiritual y tenía el Espíritu Santo de Dios. No es un cuerpo caído como en el que tenemos, cuerpo de pecado, cuerpo carnal, sino era un cuerpo de luz, era un cuerpo celeste. ¿Entiende usted esto? Y cuando el hombre, hermano, pecó, el cuerpo ese espiritual que tenía se volvió un cuerpo carnal, pues, cuerpo de pecado. El alma que era espiritual ahora es un alma pecadora, un alma degenerada, deformada. Y ya no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu murió. Ahora tiene el Espíritu del Anticristo. Fíjese, la Trinidad. ¿Cómo está la influencia del diablo en el ser humano? Ahora el que instruye al hombre es el espíritu caído, el espíritu del Anticristo que está en el mundo. Y esa alma que era perfecta, espiritual, ahora hace lo que el diablo le dice, lo que el espíritu del Anticristo, el espíritu de Satanás le dice. La está instruyendo en el pecado, en la deformación. Fíjese cómo la raza humana ha caído. Esto es más un pedacito para que usted entienda lo que yo voy a entrar. Como le digo, todo lo que Dios lo hace, todo lo que Dios hizo perfecto, Satanás le torció y hizo su versión de las cosas. Como yo les decía siempre, les he dicho que Dios tenía un
un plan con el ser humano, de llenar la creación o el mundo de seres de luz. Pero como cayó ahora, el que llenó de seres caídos, pues fue Satanás, ¿va? Fíjese cómo Satanás quiere estorbar el plan de Dios. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para rescatar, para volvernos al estado del cual el hombre cayó. ¿Va? Pero ahí eso es más un pedacito para que más o menos se entienda en lo que voy a entrar en este día. ¿Va? Como le digo, es un tema de 2 partes, lo voy a dar. Pero le titulé El Rey de Betel, y usted va a lo que yo quiero entrar, va a lo que yo me refiero, ¿verdad? Pero si quiere, hermano, nos ha pasado bastante tiempo. Estamos haciendo tenemos un sistema, hermano, estaba haciendo un update y duró bastante, ¿va? Pero si quiere, vamos a entrar en el primer texto de introducción, ¿verdad? Aquí se los pongo en pantalla. Pero dice la palabra bendita de Dios, vamos a estar viendo 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Bueno, un poco despacio, hermano, no quisiera tropezar aquí, pero quiero que usted se lleve lo mejor, va, y que Dios sea su Santo Espíritu, el que acomode la palabra en sus corazones. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y templo son ustedes mismos. Fíjense una vez más, entiéndalo bien. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Pero yo lo que quiero que usted logre captar, hermano, que los que son templos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo Jesús en sus corazones. Como digo, el templo de Dios es aquel al cual recibe el Espíritu Santo de Dios. Somos casa de Dios. Dios está en nuestro corazón porque Él entra en nuestras vidas y resucita al hombre caído. Entra el Espíritu de Dios en el ser humano y le da vida. Pero aquellos que no tienen a Cristo Jesús, como digo, el espíritu que tienen es el espíritu del anticristo que influencia sus vidas. Es un ser que no tiene vida espiritual. Para que me entiendan, no entiende lo espiritual. Pero fíjese, hermano, aquellos que reciben a Cristo Jesús somos casa y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero fíjese, hermano, que en Josué capítulo 12, versículo 16, dice que Josué hizo guerra con el rey de Betel, fíjese. Pero como yo les estaba explicando en temas anteriores, amigos, hermanos, el pueblo de Israel peleó contra numeral de reyes, hermano. ¿Verdad? Y yo siempre les he compartido que Moisés es figura de Cristo, fíjese. Pues cuando nosotros estábamos en el mundo, no conocíamos de Dios, así como es figura, como Moisés fue el libertador que sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando estaban esclavos 400 años, fíjese. Así nosotros estábamos esclavos en el mundo, bajo la autoridad de Satanás sobre las tinieblas. Pero nuestro libertador, que es Cristo Jesús, nos liberó. Pero dice que Moisés hizo guerra contra unos reyes, fíjese, hermano. Porque hay una liberación que es automática cuando uno recibe a Cristo Jesús. Como le digo, hermano, usted tiene que ver esos temas anteriores porque más para que estoy tratando de repasar un poquito las cosas, ¿va? Pero Moisés es figura de Cristo. Josué es figura del Espíritu Santo de Dios. Fíjese. Pero así como cuando uno acepta a Cristo Jesús, hay una liberación automática que se da a cabo en la persona, en el ser humano. Y luego cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en el alma de la persona, cuando uno se está dando al Espíritu de Dios, el Espíritu empieza a desarraigar
esas áreas del hombre, las cuales habían sido deformadas por Satanás. Pero fíjese, amigo, como le digo, Betel, y hermano, pues, ya me estoy adelantando un poquito, va. Pero en Génesis, no les voy a dar el texto porque esa es la parte 2 en lo que vamos a estar viendo, hermano. Como digo, lo voy a dar en dos partes, va. Pero Jacob llamó a Betel al lugar en donde se abrió el cielo y vio que bajaban y subían ángeles. Fíjese, en Génesis 28:12, este texto no lo vamos a ver hoy, pero se los voy a dar para la próxima semana, va. O sea que en ese lugar, fíjese, este fue un sueño que Dios le dio a Jacob. Y para que usted me entienda, va, Betel se encontraba en Canaán, en el centro de esa tierra, hermano. Y los filisteos le llamaban a ese lugar de luz, para que usted entienda, va. Era un lugar en medio de la tierra de Canaán. Ese lugar era una ciudad que los filisteos habían puesto por nombre así, fíjese, lugar de luz. Pero en la palabra de Dios, fíjese que los filisteos son figuras de demonios, fíjese, hermano. Por eso usted tiene que estar, ¿cómo se dice la palabra? Un poquito, pues al consciente de la palabra de Dios, conocer un poquito la lectura, va, porque hay personas nuevas que nos siguen a veces que no, no entienden, va. Pero como le digo, va, esto significa, va, que hay una falsedad o una mentira en el hombre, en su alma, fíjese. Hay un prejuicio, una manera de ver las cosas del hombre que no es correcta, ¿va? Porque como yo decía al principio, ¿va? El hombre está caído. Y para que usted me entienda, va, como decíamos al principio, ¿va? Nosotros aquellos que aceptamos a Cristo Jesús, dice que la palabra es que Dios entra en nosotros y somos templos de Dios. O sea que el local es un lugar donde las personas se reúnen a adorar a Dios, sí. Pero nosotros somos el templo de Dios, hermano. Quiero que usted entienda eso. O sea que nosotros vamos a dar cuenta por nuestro cuerpo. Nosotros tenemos esta vida para darle gloria a Dios, para honrar a Dios. Para estar conectados con el Creador, que es nuestro Señor. Y la gente como no puede a percibir lo espiritual, no tiene ni la menor idea de lo que yo estoy hablando, va. Porque no pueden discernir, no pueden ver lo espiritual. Porque sus ojos están cegados, sus oídos están ensordecidos por las tinieblas, por Satanás. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Como le digo, Betel tiene un significado por lado de las tinieblas negativo, y por lo positivo es Betel quiere decir casa de Dios. Por eso vamos a ver la parte de Dios para otra semana, porque a Jacob así le llamó a ese lugar, donde Dios le habló a través de un sueño, va, pero eso lo vamos a ver parte, va. Y ojalá me entienda, va, lo que yo quiero entrar en este día, va. Pero fíjese, hermano, como yo le compartía al principio, fíjese que el hombre era un ser espiritual. Entienda usted esto, amigo, que me estás viendo por primera vez. Pero cuando el hombre no había pecado, cuando se encontraba en el Edén, el hombre tenía un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz, semejante al cuerpo de Cristo, ¿va? Así que sin pecado, para que me entienda. Pero un cuerpo espiritual, tenía un alma espiritual, un alma inocente, hermano. Y tenía el Espíritu de Dios. Fíjese, el ser era perfecto, el ser humano. Pero Satanás lo engañó. Y usted ya conoce esa historia. El hombre peca. Y lo que pasa, que el Espíritu de Dios muere en el ser humano. Se rompe la comunión con su Creador. ¿Qué pasa? El cuerpo. Ahora el hombre tiene un cuerpo caído, un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte. Ahora el cuerpo se muere. Uno muere. Y tiene el espíritu del anticristo, hermano. La influencia del mundo. Ahora el alma, que era un alma espiritual, un alma inocente, ahora esta alma lo que quiere es pecar. Es un alma degenerada, que es instruida por la influencia satánica en este mundo. Por la concupiscencia en el hombre. Entienda.
Fíjese cómo Satanás le cambió el plan divino que Dios tenía para el hombre por la caída. En el pecado, cuando Satanás le mete la semilla de pecado en el hombre, lo cambia, fíjese, al plan divino, ¿va? Para que usted me entienda, ¿va? Por eso vino Cristo Jesús, para rescatar, para volver al estado del hombre como al principio, para volverlo a restaurar, hermano, para que usted me vaya entendiendo, ¿va? Pero ¿cómo se da a cabo esta operación espiritual en el ser humano? Por la fe en el Hijo de Dios. Voy a tratar de ir un poquito más despacito, hermano, para que usted vaya entendiendo. Pero si quiere les voy a dar otro texto. Pero les voy a dar rápidamente el de introducción, hermano. Fíjese. ¿Acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Como les decía al principio, es lo que pasó en el Edén. El Espíritu de Dios vivía en el ser humano. Pero cuando cae, pues ese espíritu muere en el ser humano. Pero ¿qué es lo que cuando uno acepta a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios entra y le da vida, fíjese, al ser humano? ¿Y qué es lo que pasa? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y el templo son ustedes mismos. Como digo, acepta a Cristo, ahora el templo de Dios somos nosotros, otra vez, como al principio. Dios se mueve en la santidad. No estoy diciendo que seamos perfectos, hermano, entiéndame mis palabras, ¿verdad? Pero somos casas que hemos sido compradas por precio de sangre. O sea que el Espíritu de Dios entra y empieza a limpiar y a sacar a todo lo que el diablo había metido ahí adentro de nuestro ser. Con su poder, a través de la restauración, a través de la liberación que se da a cabo cuando uno acepta a Cristo Jesús. Así como Moisés, que fue libertador. Así nuestro Moisés, que es Cristo Jesús, fue la primera liberación en el ser humano que se da automáticamente cuando tú confías a Cristo Jesús como Señor y Dios de tu vida. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta restauración poderosa? Tan increíble, ¿verdad? Mire, hermano, aquí vamos a leer Mateo 21, fíjese. Mateo 21 dice la bendita palabra de Dios. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo, en la Escritura dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Una vez más, Jesús entró en el templo y echó de ella a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Como le digo, esto aconteció en los tiempos de Jesús, hermano. Y eso fue literal lo que Jesús hizo. Lo que estaba aconteciendo en lo que era el edificio en el templo en Jerusalén. Porque los maestros de la ley, que eran los saduceos, fariseos, los escribas, los sacerdotes de Jerusalén, hermano, ellos se habían aprovechado de los pobres. Y en vez de guiar al pueblo en la pureza del ritual en el culto al pueblo de Israel, fíjese, o guiarlos al pueblo en la ley mosaica, hermano. Ellos se dedicaron más a aprovecharse de la gente, fíjese. Porque hay los pobres, fíjese, que dice que vendían palomas porque ese era el sacrificio que los pobres usaban, hermano. No les alcanzaba tal vez para el cordero. Pero se dedicaron a hacer negocio con las cosas de Dios, hermano. A hacer dinero en vez de guiar al pueblo en la purificación del cumplimiento, fíjese, hermano, del culto a Dios.
Eso fue literal, ¿verdad? Lo que aconteció. Y eso acontece hoy en día. Hay pastores, hermano, que se han dedicado, en vez de guiar al pueblo hacia la santidad, en vez de guiar al pueblo en el culto santo, en la purificación de las personas, a llevar la adoración pura y sin mancha delante de Dios, se han dedicado más a sacarles el dinero, hermano, a la gente, fíjese. Se han preocupado más en lo material que en la vida espiritual de las personas. Muchos se han ido por el evangelio de la prosperidad, porque la han cambiado, hermano. Pero Dios bendice, hermano. Créalo, hermano. Y no me quiero ir por ahí, pero Dios bendice. Al que es fiel, Dios lo bendice. Porque hay una promesa divina de Dios, hay una ley divina que se cumple. Hay varias, y más adelante la vamos a tocar, ¿va? Pero se han ido por ahí. Pero, hermano, aquí se los pongo otra vez. Eso, como digo, eso fue literal, hermano, lo que estos fariseos, los saduceos, los maestros de ley, los maestros de ley, como digo, se dedicaron más a hacer negocio. Pero fíjese, como dice Mateo 21:12, dice, Jesús entró en el templo y echó de allá a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo, en la escritura dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Fíjese, ahora lo vamos a agarrar en lo espiritual, hermano. Porque mi casa será llamada casa de oración. Nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios. Por eso les di el texto al principio. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso va en lo espiritual para nosotros hoy en día. Fíjese. Y hermano, porque es tremendo esto, va, porque la deformación del alma, hermano, como le digo, hay una deformación en el alma del ser humano. Era un alma inocente, una alma humilde. Y como digo, Satanás ha infiltrado su espíritu de error, espíritu del anticristo en el ser humano. Influencia a las personas. Nosotros estamos bajo ese espíritu cuando no conocemos a Jesús. Pero Jesús nos ha libertado. Por eso cuando Jesús entra, hermano, Él empieza a sacar ese espíritu de las personas. Empieza a purificar. Empieza a sacar del alma todo lo que Satanás había programado en esa persona. Y sobre todo es un espíritu de vanidad, de orgullo, de altivez, hermano, en el hombre. Entienda qué es lo que se mueve en este tiempo. Y se lo voy a enseñar a través de la escritura, hermano, en la palabra de Dios. Porque Dios, el Señor Jesús nos advirtió. Ahorita se lo voy a enseñar, va. Pero fíjese, Dios no puede estar en un corazón altivo, orgulloso. No puede, no, Dios es luz, es santo. Y lo opuesto de Dios es Satanás, hermano. En él está toda la maldad, todo el odio. Es lo que representa a Satanás. Dios es santo. Dios es perfecto, es amor, hermano, sí. Pero también es fuego consumidor. Como le digo, ¿cómo se lo explico? Y si quiere se lo voy a poner como un ejemplo, fíjese. Lo que se ve, fíjese. Pero si quiere, ¿de dónde viene? Aquí pone al orgullo, la vanidad, el envanecimiento, orgullo, altivez, vanagloria, soberbia. ¿Qué es lo que se ve en el hombre? Eso es algo que el hombre, hermano, lo tiene bien arraigado. Todas las personas. Todo ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que le ha metido el padre de mentira en el hombre, en su creación caída. Es su espíritu. Aquí se lo pongo, por ejemplo, fíjese. Ezequiel 28, no lo voy a leer todo, va, por el tiempo. Pero Ezequiel 28:17 dice, te enalteció tu corazón acaso de tu hermosura. Pero aquí dice, tu belleza te llenó de orgullo. Tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Y yo te arrojé al suelo, te expulsé al ridículo.
en presencia de los reyes, ¿va? Pero si quiere ver usted, ahí está viendo cuando el Señor Jesucristo derribaron a Luzbel a Satanás, cuando se enorgulleció. Se creó más que su creador, hermano. Otro versículo aquí, Isaías 14, fíjese. Isaías 14, 13 dice, pues es el reflejo del orgullo de Satanás, fíjese. Refleja el orgullo de Satanás. Subirá al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Eso es lo que pensó en su corazón, pero aquí dice, tal vez aquí dice diferente. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos, en el norte, en el monte de Dios, de los dioses, fíjese, donde los dioses se reúnen. Donde las creaciones de Dios se reúnen a los seres de luz, fíjese, porque es D minúscula, no dioses. En el monte de los dioses, donde se reunían los seres de luz. Subiré más allá de las nubes, más altas, seré como el Altísimo. Fíjese lo que Satanás o Luzbel en sus adentros, hermano. Se creó más que su creador, quería subir hasta destonar a Dios. Pero él es el ejemplo de la soberbia, de la maldad, de la envidia, hermano, de la altivez. Ese espíritu lo que ha metido en el hombre, en sus hijos caídos, hermano. En el ser humano. El hombre tiene un odio hacia su prójimo, hermano. Especialmente si esa persona es próspera. Le da rabia. Hay un odio en el ser humano. ¿Por qué? Porque quiere ser más. Porque es el espíritu de Satanás. Fíjese. Y hermano, entienda, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. La plata representa el alma en la palabra de Dios, si usted no sabía. Pero Judas perdió su alma por el dinero, por lo material. Se quiso hacer un hombre para él mismo. La envidia, el egoísmo. Pero la soberbia humana, la desobediencia y la rebelión está contra el plan divino, hermano. Es lo que Satanás ha incrustado en el ser humano. La raza humana busca fama y seguridad. Fíjese. Pero ¿qué es lo que pasó en la Torre de Babel, hermano? Fíjese. Se mira otra vez el espíritu del anticristo en el hombre. Lo que Satanás ha metido bien arraigado en el alma de las personas. ¿Y qué es? La soberbia humana, la desobediencia y la rebelión hacia Dios. Contra el plan divino de Dios. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que se dijeron? No sé si puse el texto por aquí. Fíjese. Fíjese, ahí sí lo tengo aquí. Génesis, vamos a estar viendo capítulo 11, vamos a ver. Leamos desde el 3, pero dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego, y así usaron ladrillo en el lugar de piedras y asfalto natural en el lugar de mezcla. Perdón, vamos a leer desde el 1, perdón. Pero dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y ahí se quedaron a vivir. Y un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillo, fíjese, y a cocerlos en el fuego. Y así usaron ladrillo en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De modo que nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado ese trabajo. Ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra
y ellos dejaron de construir la ciudad. ¿Pero qué fue el pecado de ellos? La desobediencia al plan divino, la rebelión. La raza humana buscó su fama y su seguridad. Fíjese, construir una torre hacia el cielo, desafiando a Dios. Y eso es lo que refleja la voluntad de parecerse a Dios, hermano, y ganar fama, lo cual se considera pecado de orgullo desmedido del hombre, fíjese, amigo y hermano. Es lo que representa. Es lo que el hombre tiene, hermano, es lo que busca el hombre. Quieren hacer una torre hasta el cielo, desafiándolos para hacer su nombre. Ellos mismos, las personas, no han visto. Es la soberbia, es el espíritu de Satanás. Es lo que agarró a Judas, hermano. Perdió su alma por hacer su nombre. Pero refleja la voluntad de Satanás, hermano. Pero quieren parecerse a Dios y ganar fama, lo cual es considerado pecado, orgullo desmedido, hermano. Representa el pecado de rebelión, aquí lo apunté. El esfuerzo humano por confiar en sus propias fuerzas, haciendo ladrillo, tecnología, figura, dinero o bienes materiales. Pero el esfuerzo humano por confiar en sus propias fuerzas, de quitar a Dios y con sus fuerzas buscar la fama, buscar el triunfo, lo cual es pecado, hermano. El no confiar en Dios, el no depender de Dios. Porque el que bendice y prospera es Dios. Como digo, esto lo voy a dar en dos partes. Ahorita estoy tocando una parte, fíjese. Porque hay una ley de Dios que la cual, hermano, que esa no puede ser quebrada. La ley universal del mundo, hermano. Dios, la palabra de Dios. No dice la palabra, no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan, que bendiga pan. Y dice la palabra que Él nos abrió la ventana de los cielos. Pero más bienaventurado es dar que recibir. Y estoy dando textos, hermano. Le puedo dar aquí un montón más, que no es el tema ahorita, no quiero meterme en esto, va. Pero ¿qué es lo que, como digo, va, qué es lo que les quiero tratar de transmitir, amigos? ¿Verdad? Que el hombre está perdido si no buscas a Jesucristo, hermano, amigo que me estás escuchando. La soberbia, la altivez en el hombre, hermano, está a niveles sin medida, hermano. ¿Por qué? Porque buscan hacer su nombre. Quieren construir su torre con su esfuerzo, con el esfuerzo humano. Pero Dios allá ve todas las personas, fíjese. Dios se pasea, como dice, ¿verdad? Pero fíjese el versículo 5. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Así el Señor mira la torre de todas las personas, de todas las familias, de todo el mundo. Mira, aquí están los fulano. Voy a bajar y les voy a destruir su torre. Como digo, hermano, tarde o temprano te va a caer la mano de Dios. Tarde o temprano. Aunque tengas la torre, un piso, 2 pisos, 10 pisos, 15 pisos, y tú sigues tratando de hacerla con tu esfuerzo humano, tarde o temprano Dios va a venir y te la va a destruir. ¿Para qué? Para que aprendas. Porque el orgulloso Dios lo humilla. Esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre depende de Dios. Aunque tú no lo quieras reconocer. Y es lo que Dios siempre a través de la Escritura, desde el Génesis, hermano. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento habla acerca de que el hombre depende de Dios. Dios siempre ha querido, se ha preocupado por su creación. El pueblo de Israel no lo entendió en el desierto. Hay una influencia, un espíritu
que se está moviendo poderosamente en el mundo, hermano, en el hombre. Como te digo, va, la única manera, perdón, que tú puedes ser libre de eso, de ese espíritu, de esa influencia de las tinieblas de tu alma, dice, cuando Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que estaban vendiendo y comprando, volcó la mesa de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que venían palomas. Y les dijo, en la escritura dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo ahí una cueva de ladrones. Nosotros somos templos de Dios. Sí, será llamada casa de oración, donde tú tienes comunión con tu Dios. Pero ¿qué ha hecho el hombre? La han hecho casa, cueva de ladrones. Se han dedicado a construir su torre. Claro, la única manera que tú puedes ser libre es aceptando a Cristo Jesús en tu corazón. Deja ir humillándote, amigo. Como te decía al principio, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y templo son ustedes mismos. Como te digo, amigo, que me estás escuchando, el hombre tiene un cuerpo espiritual, cuerpo de luz, cuerpo inocente, alma espiritual, alma inocente, y al Espíritu de Dios, un ser especial. Pero Satanás introdujo el pecado en el hombre cayó, ahora el hombre tiene un cuerpo de muerte, cuerpo carnal, donde la concupiscencia lo manipula el alma, tiene un alma pecadora y tiene el espíritu del anticristo, hermano, la influencia de las tinieblas. Y ese espíritu es el que mete y le enseña al alma rebelde, que el alma ya no adora a Dios. ¿Qué es lo que busca? La vanagloria, la vanidad, la soberbia, el orgullo. Y el alma y el cuerpo pecan. Pero la única manera que tú puedes ser libre es reconociendo tu condición, amigo. ¿Cómo te encuentras delante de Dios? Yo te estoy hablando de una religión, te estoy hablando el evangelio que transforma, que cambia las vidas. Cristo Jesús. Es poder el evangelio. Restaura al ser humano. Hay una de odio hacia las personas, hermano y amigos. Dios vino a libertar. Yo no te estoy diciendo que no busques superarte, no, es lo que está en tu corazón, amigo. ¿Por qué, hermano? Porque la escritura lo dice. Y yo sé, me salgo un poquito del tema, pero hermano, hay algo que está aconteciendo en el mundo. Se está estructurando el nuevo orden mundial, hermanos y amigos. Aunque no sea el tema, y es increíble las multitudes, las miles de personas que se están convirtiendo a Cristo en las Filipinas, en Irán, en Irak. Nunca se miraba esto, hermano. En Rusia también, en Centroamérica. Hay un mover del espíritu. Nunca se había visto eso. Están pidiendo en países árabes que Trump sea el presidente de ellos, fíjese. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es figura, apunta a que el mundo pide a un ser que los gobierne. Entienda lo que está pasando. Como las personas no visuales no entienden la escritura, las personas de las naciones piden a un hombre que los gobierne. Se está alineando un orden, hermano y amigo. Viene una guerra también. Y eso va a acontecer en la tribulación. Como digo, hermano, yo me puedo salir ahorita del tema porque va a ser en dos partes aquí y hay mucho que hablar aquí.
pero se está torturando, hermano. Entienda lo que se ve en el espíritu, lo que se está viendo va. Pero Jesús nos alertó, amigos. ¿Qué señales habrá? Le preguntaron una vez a Jesús. El día en que tú regreses. Aquí se los pongo. No sé si lo puse por aquí. Fíjese, Lucas 17, 20. Vamos a leer. Leamos desde el 24, pues tal vez. Pero dice, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno al otro lado, así será, fíjese, el Hijo del Hombre en el día de su regreso. O sea que cuando Jesús regrese. Pero fíjese, vamos a leer el 26. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca. Llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucederá en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Pero que, como le digo, toda la gente estaba haciendo ¿qué? El esfuerzo humano para confiar en sus propias fuerzas, fíjese, o refleja la falsa seguridad en los bienes en vez de confiar en Dios. O lo que estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo cuando construyeron la Torre de Babel, hermano. ¿Cuál era el pecado? Que se habían olvidado de Dios. Estaban confiando en sus propias fuerzas. Se habían olvidado de Dios en la totalidad, hermano. Y se habían dedicado a construir su torre. Pero espiritualmente, para que usted me entienda, ¿en qué? En ganar fama. Fíjese. Pero ahí podemos ver claramente la soberbia humana, hermano, en la humanidad, la desobediencia, la rebelión. Y refleja el estado, la condición del hombre en su alma, hermano. O sea que usted puede ver el esfuerzo humano para hacerse un hombre, para que vea el estado, el corazón o el estado del alma de las personas en hacerse un hombre para sí mismo. O sea que está reflejando el orgullo de las personas, la condición caída, hermano, la deformación en el ser humano, que la gente se ha olvidado completamente de Dios, se ha dedicado más en los bienes materiales, en ganar el mundo, para que usted me entienda, a hacerse un hombre para sí mismo. Ya no les importa que Jesús murió en la cruz. No percibe el hombre de este tiempo final lo que viene, amigos, hermanos. Si tú entendieras lo que está a punto de acontecer, amigo, que me estás viendo. La importancia de lo que yo te estoy hablando. Esto depende de tu vida. Pero el hombre tiene una falsa seguridad en los bienes en vez de confiar en Dios, sobre todo en el dinero. Y hay gente que se vuelve loca si no tiene dinero. Confía más en el Dios dinero, en los bienes materiales, en los negocios. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando Jesús entró al templo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Negocios. Fíjese lo que Satanás ha hecho en el corazón del hombre. Tremendo. Aleluya. Como digo, esto lo voy a dar en dos temas, amigos. Como digo, hay Betel
significa casa de Dios. Hoy estamos hablando el punto va del lado de las tinieblas. Vamos a hablar del otro lado. El dibujo original o el plan divino de Dios para el hombre va. Y Satanás, claro, le ha dado la vuelta, como todo lo imita. En vez de que el hombre sea, pues sabemos que el hombre está caído. Pero Satanás quiso distorsionar el plan divino de Dios. O sea, el plan que Dios tenía para el hombre, que llenara el mundo de seres de luz. Ahora lo que Satanás ha llenado el mundo de humanos caídos, o seres caídos, fíjese. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para romper esa autoridad, esas cadenas espirituales que Satanás tenía sobre el hombre. Nuestro libertador, nuestro Moisés, Cristo Jesús, nos rescató, rompió las cadenas que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Esa venda espiritual que el diablo tenía sobre nuestros ojos, sobre nuestros oídos, que no podemos entender lo espiritual del evangelio, no podemos visualizar el mundo espiritual, ahora se ha quitado por la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios entró en nuestras vidas y empezó a sacar todo lo que Satanás, a través de su espíritu de las tinieblas, puso en el hombre. Ahora el Espíritu de Dios nos ha dado vida y empezó a limpiar nuestra alma. Y este cuerpo de pecado ahora está obedeciendo a una alma que está buscando obedecer al Espíritu Santo de Dios. Fíjese cómo está Dios restaurando al hombre, al ser humano. Nos está llevando al estado original en la cual Dios se propuso. Claro, vamos a ser transformados cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos. Pero así, fíjese, hermano. Pero como pasó el 26, como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre, cuando regrese Cristo. La gente comía y bebía y se causaba una indiferencia. No les importaba a nadie de que Dios iba a regresar, de que Cristo viene, hermano. No les importa a la gente, se ríen, se burlan. Hasta el día en que no entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía y sembraban y construían casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, o sea que habla de un escape. Habla un escape. Lot escapó del juicio. Noé escapó del juicio que Dios tiene para esta última generación. Así acontecerá cuando regrese Cristo Jesús. La única escapatoria es que tú aceptes a Cristo Jesús. Yo tengo vida eterna, hermano. Yo sé que voy a ir ahora. Yo tengo la paz. Yo sé a dónde voy. Aunque este cuerpo muera, si es que muero, mi alma vivirá. Y me van a dar otro cuerpo celeste, cuerpo de luz. Yo tengo vida eterna. Yo no le temo a la muerte. Porque Cristo vive en mí. No hay duda en mi ser. Ni aunque venga un ángel del cielo y me diga que no, yo ya creí en Dios. Esa es la confianza, la certeza de lo que yo tengo, amigo, en mi corazón. Yo sé quién vive en mí, en mi corazón. Nada me puede apartar de mi fe en Dios. Nada. La muerte. Nada. Pero tú puedes recibir esta salvación, amigo. Puedes escapar de lo que viene. Hay personas que me ven que pueden, ¿cómo se dice la palabra? Tal vez tú puedas asimilar cosas de lo que yo te dije. La condición de tu persona, de tu ser. Hay un egoísmo en el hombre, hermano, amigos, una envidia, un odio, una orgullo, altivez, vanagloria, soberbia. Fíjese, todos los hombres, toda la raza está caída.
Por el más, aunque sea, digo, yo soy el más bueno de todos modos. ¿Por qué? Porque la influencia del anticristo está en el mundo y te manipula, está en ti. Nosotros éramos también, estábamos igual, pero Dios nos libertó. Tú puedes ser libre en este día si aceptas a Cristo Jesús. Yo te invito, amigo que me estás escuchando, si tú quieres aceptar a Cristo Jesús, yo te invito para que tú cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. He vivido mi vida en desobediencia. Pero en este día, Señor Jesús, yo me arrepiento y me humillo ante ti, reconociéndote como el verdadero Dios de mi vida. Cámbiame, Señor Jesús. Perdóname de todos mis pecados. Y dile gracias, Señor Jesús, por salvarme. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, y tú has reconocido, te has quitado tu corona, que es figura del orgullo, y tú reconoces tu condición, amigo, que necesitas de Dios, dice la Escritura que tú eres salvo. Es un don, es un regalo de Dios. Esto no se gana con méritos, con el esfuerzo humano, solamente se recibe por gracia, por amor de Dios. Cuando Dios mismo mira la condición, la disposición de tu corazón, se lo da yo sinceramente reconociéndolo a Él como el único Dios. No como una religión, no. Como el único Dios. Entonces Dios viene y te perdona y el Espíritu de Dios entra en tu vida. Y tú pasas de la oscuridad a la luz de Cristo Jesús. Y por el Espíritu de Dios tú sientes el poder, la gracia que desciende sobre tu vida. Entonces tú estás sintiendo esa sensación en tu vida. Ese es el poder de Dios, amigo, que liberta, que rompe las cadenas de esclavitud. Y ese espíritu te motiva a buscar la consagración, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que tú tienes que hacer es buscar una iglesia de restauración donde se te predique, que se te enseñe lo que la palabra de Dios te pide, que es que te apartes del pecado, que sigas su escritura, su palabra, la cual te da vida y te restaura. La palabra es la que te restaura, la que cambia al ser humano. O sea que ya no le haces caso a tu alma caída, sino ahora le haces caso a la palabra de Dios, que es la que te transforma, te da vida. Ya nos pasamos un poquito, amigos. Pero como le digo, este tema lo vamos a dar en dos partes. Vimos la parte negativa, o sea que lo que Satanás a través del pecado ha hecho en el hombre, que te da una confianza falsa. Como dijimos al principio, Betel, que era el nombre que los filisteos le habían puesto a esa ciudad cananea que estaba en el centro de Canaán, o sea, en el centro de tu alma. Que era una falsa seguridad, que lo que quiere decir ese lugar de luz, o sea, que el nombre filisteo que le habían puesto a ese lugar quiere decir seguridad falsa, que es lo que el hombre ahora tiene en su corazón, que es que confía en sus fuerzas, en hacer su nombre para ellos mismos. Pero vamos a ver el lado positivo para la próxima semana. Cómo Jacob le pone Betel a ese lugar, donde Dios le da un sueño. ¿Qué quiere decir casa de Dios? Nosotros somos casa y morada del Espíritu de Dios. Somos templos de Dios. Los quienes hemos recibido a Cristo Jesús. Este es el templo. Y guardarnos en santidad para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Recuerde, vamos a ver parte 2 para la próxima semana. Dios me lo bendiga, amigos. Recuerde, estar interesados de oración. Cualquier petición, déjenos saber a través de Messenger.
Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Bendiciones.